Ya. Amén. Dios te bendiga, hermano y hermana. Yo soy el hermano Alex de la iglesia Jesús Sigue Restaurando. Amén. Me complace estar con mi pastor, Amén. Manuel, y le vamos a hacer una entrevista. El día de hoy le vamos a hacer una entrevista donde tú nos vas a contar, pastor, desde tu niñez, qué es lo que has pasado antes de conocer a Cristo. Luego, cuando ya fuiste adulto, si tenías carga por tu familia, en fin, lo que tú has pasado. Luego vamos a pasar a cuando tú conoces a la pastora. Vamos a pasar también luego a cuando ya conoces de Jesucristo, las luchas que tenías. Vamos a pasar como Dios te regaló la iglesia, porque creo que es un regalo del Señor. Totalmente. Y también creo que Dios te ha elegido para este tiempo, Amén. que creo que eso es un poderoso privilegio. Créeme que yo quisiera ser pastor, en mi anhelo es, me encantaría ser pastor, pero sabemos que es un llamado, amén. Es un llamado y un regalo de Dios aquí en la tierra que te dé el privilegio de pastorear, no ovejas, de pastorear almas. Creo que es algo maravilloso. Y vas a contarnos también los procesos que ha vivido la iglesia, los diferentes templos, los diferentes, si puedes contar algunas luchas internas que has tenido y cómo las has sobrellevado. Quizás un pastor nos esté escuchando o nos vaya a escuchar de qué manera gestionar, de qué manera administrar a las personas. También hemos visto el día de hoy que la iglesia está creciendo, de qué manera tú llegas al latino, llegas al portugués, llegas al gitano, llegas al español, de qué manera llegas a los jóvenes, a los niños, de qué manera Dios te habla, de qué manera Dios no te habla, de qué manera Dios te frena antes de tomar una decisión, o de qué manera Dios te da el ok. Eso para mí es interesante. Para los que están en cabina está mi hermano Rafa, mi hermano Samuel. Gracias por apoyarnos y vamos a hablar de eso. Es una entrevista. Hoy no va a ser un programa, hoy va a ser una entrevista al pastor de las diferentes etapas que él ha llevado a lo largo de su vida. Amén. Cuántos años tiene, si lo quiere decir, cuántas hijas tiene. En fin, vamos a conocer una entrevista de un hombre de Dios que yo doy fe, no es que te esté tirando flores, pastor, yo doy fe para la honra y la gloria de Dios, que es un hombre donde se puede ver la integridad, la sencillez de palabras, porque aunque no es muy elocuente, como él bien dice, la sencillez de palabras y sobre todo el amor, la empatía que tú tienes a los demás, que eso es digno de honrar, amén, digno de honrar. Y como bien decíamos, o no bien decíamos, no, bien dice su palabra, la palabra del Señor, que Dios honra a las personas que lo honran, amén. Ahora, esto aparte de ser una entrevista, pastores, va a ser como que tú cuentes para que las personas aprendan del proceso que quizás puedas estar en ellos mismos, amén. Ahora, gracias Señor, te doy la honra y la gloria a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por este maravilloso programa, Señor. Queremos aprender, Espíritu Santo, queremos aprender del proceso y de la entrevista que le vamos a hacer al pastor en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Todo para la honra y la gloria tuya, Señor. Bendice al pastor, Señor, bendice a la familia pastoral, Señor, que son un ejemplo para mí y para todos los que nos están escuchando, amén. Todo te lo presentamos para ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios, amén y amén. Una cosa, que lo voy a dar el anuncio. Pronto se viene algo muy especial para Sevilla, ¿no? Yo creo que algo más que especial, algo poderoso se va a vivir en Sevilla muy pronto. El 27 y el 28, ¿no? Amén, ahí está. Pero que lo diga el pastor más adelante. El 27 y el 28, Sevilla. Abróchense los cinturones que va a haber un mover espiritual en Sevilla. Amén. Amén. Yo lo creo. También, nuestra iglesia se llama Jesús Sigue Restaurando, los días de culto martes, viernes, sábado y domingo a las 8 de la tarde. Tenemos estudios para los jóvenes que no tengan ninguna iglesia, que no tengan una iglesia. Todo joven soltero se puede bajar a la iglesia de Jesús Sigue Restaurando a las 7 de la tarde los sábados. Amén. Amén. Sin más, vamos a presentar, pastor, tu nombre y preséntate como quieras. Nada, como todos me conocéis, soy vuestro hermano Manuel, soy pastor de la iglesia Jesús Sigue Restaurando. Y bueno, para mí es un privilegio poder estar aquí compartiendo lo que Dios ha hecho en mi vida y el testimonio
de Dios en mi vida. A veces decimos nuestro testimonio, pero todos sabemos que es lo que Dios hace en el corazón de un hombre o de una mujer que se deja trabajar por las manos de Dios, y le damos gracias al Espíritu Santo que nos deja siempre compartir la grandeza de nuestro Cristo. Quiero decir que esta entrevista o esta charla que mi hermano Alex me está diciendo, nosotros no tenemos nada preparado. Las preguntas o las cosas que Alex tiene en el corazón, yo le he dicho a Alex qué preguntas tienes, pero Alex no me las ha querido decir. Entonces queremos saber que vosotros sepáis que esto es un fluir del Espíritu Santo. Sabéis que yo soy una persona que cree mucho en el mover del Espíritu, en la manifestación del Espíritu, y aquí no es mucho más ni menos, siempre dejamos que el Espíritu Santo sea quien se lleve toda la gloria. Amén, pastor. Empecemos, porque vamos a ver la primera etapa es donde el enemigo lo tenía cogido y cuando Dios lo ha transformado. Eso es lo que vamos a empezar. Pastor, cuéntanos un poco de tu niñez, en general. Nada, nosotros, he sido un joven que nos hemos criado siempre en una vida fuera de Dios y muy lejos de la presencia del Señor. Mi familia siempre se ha dedicado a cosas que no le agradaban a Dios. En una época sí, las cosas de la venta, de los ajos y todas esas cosas, pero luego pues ya no se metieron a cosas turbias, y donde yo me he criado pues siempre ha sido en barrios complicados, en entornos complicados, en cosas de que cuando éramos niños no las hemos tenido que ver y las hemos visto. Entonces mi crianza o esa etapa de niñez pues ha sido siempre envuelto o rodeado en un mundo de delincuencia. ¿No naciste en el Evangelio? No, jamás. Nosotros, ya te digo, mi familia muy lejos de Dios, siempre. Nosotros nunca nos hemos interesado por las cosas de Dios. ¿En qué barrio vivías, pastor? Nosotros, yo nací en el rancho cordobés, Yo era como un poblado de chabolas, y yo nací ahí. Luego nos daron un piso en Pamendito, y en Pamendito mi madre lo cambió con mi tía y nos fuimos al barrio de Aluche. Pero yo siempre me he criado en el barrio de Orcasitas. De Orcasitas. De Orcasur. Está cerquita de aquí, ¿no? Sí, si está ahora al lado donde vives tú ahora. Amén, porque nuestra iglesia la tenemos en Vallecas, para que sepan, en Vallecas, en Palomeras, ¿no? Sí. Ahora, pastor, resulta muy interesante de cómo Dios puede alcanzar a una persona que no haya nacido en el Evangelio. Amén. Para mí me resulta súper interesante cómo Dios te ha arrancado o te ha alcanzado, porque Dios alcanza las almas, o cómo Dios te ha dado esa oportunidad, sabiendo de que no naciste en el seno de un hogar cristiano, sino un hogar que estaba en el mundo, como se dice. Amén. Ahora, la siguiente pregunta, pastor. ¿Cómo te sentías en ese ambiente, pastor? ¿Te consumió el ambiente? Sí, claro, me envolvió. Nosotros crecíamos y víamos por la manera de vivir de mi familia, de mis tíos, de mis primos, siempre con coches de lujo, con cosas que pues atraen a un joven. Entonces nosotros yo desde pequeño tenía muy marcado en mi corazón lo que yo de grande quería ser. Yo quería imitar pues a mi familia. Llegué tanto a ensolverme que con 10 años por ahí fue la primera vez que probemos la cocaína. Nos absorbió tanto ese mundo que sin darnos cuenta los niños son esponjas, y lo que nosotros le enseñamos o ellos ven es lo que ellos van a querer ser. Entonces pues yo veía a un primo mío con un BMW y yo decía, cuando yo sea grande quiero ser BMW. Entonces lo de estudiar pues nunca iba conmigo, porque pues yo sabía a dónde iba a ir, leer y escribir y ya está, y con eso me vale. Entonces, que era lo que me absorbió todo eso, y poco más vivía. Pregunto esto porque es importante
el ambiente, es importante el ambiente donde se rodea un niño, donde nace un niño. Es importante saber el ambiente, bueno, que creamos para que un niño se desarrolle. Bien has dicho tú que los niños son como una esponja y justamente reproducen. Es mejor que pongas la música ahí, ¿eh? ¿A dónde? Es que se... Vale, sí, bueno, sí. Lo que decía, es importante crear un ambiente sano para los niños porque los niños reproducen lo que viven en casa, ¿no? De la manera que habla un niño, quizás es lo que ha aprendido en casa, quizás, porque muchas cosas las aprenden por lo que se ve en el tele La también. mayoría, hoy por el móvil, pero la mayoría, todos por lo que ven en casa. Ahora, y otra de las cosas muy importantes que acaba de decir el pastor, la mayoría de las cosas que él cogió fue por las compañías. Si tú eres listo, desde ahí debes deducir que las malas compañías no le agradan al Señor, ¿eh? ¿Verdad? Ahora, seguimos, pastor. ¿Naciste con tu papá y tu mamá? Sí, claro. Mi padre y mi madre, yo soy el mayor de 4 hermanos y nosotros en un ambiente familiar normal y corriente. Luego, por circunstancias de la vida, mi padre y mi madre se divorciaron, se dejaron. Se separaron. Y bueno, pues ya tuve yo que tomar el rol del hombre de mi casa. Con 14 años, pues yo ya tenía que ver a mi madre, momentos malos, momentos duros. Y bueno, pues con 14 años, pues tuve que hacer la figura de mi padre. Y bueno, yo pues ganarme la vida nunca he sabido hacerlo honradamente hasta que conocí a Dios, por supuesto. Y entonces pues empecé con el mundo del robo, de la delincuencia, de robar un coche, de robar una tienda. Y bueno, ya pues nos sumergimos ahí, nos sumergimos en el mundo de la droga. Y ¿Qué edad tenías, pastor, en ese momento? cuando se dejó mi madre y mi padre, yo era muy pequeñito, tendría unos 11 años por ahí unos 11 años. Lo que ya cuando llegué con 14 años, pues ya tuve que dar ese paso para adelante y bueno, aunque mi madre, mi pobre siempre luchaba conmigo, mi abuelico, pero bueno, yo estaba decidido a dar ese paso y bueno, pues me metí en ese mundo. Qué difícil saber cómo juega con la vida Satanás, ¿no? Porque ahí te tenía cogido Satanás. Sí, claro, ahí ahí trabajabas para Satanás, pastor. Pero qué difícil es saber el contexto de lo que ha vivido un niño o de lo que ha vivido en su momento el pastor. Porque no es fácil echarse la carga de hermanos. Pastor, ¿y tu madre cuando trabajaba, qué tal? ¿Cómo te sentías cuando trabajaba tu mamá? Mi madre, a ver, yo mucha pena porque ya mi madre había fregando escaleras, siempre trayendo 10 euros para casa para que no faltara de comer. También siempre teníamos la figura de mi abuelo, ¿no? Que siempre nos ayudaba, pero yo a mi madre también le he visto pasar mucho. Entonces, bueno, yo cuando la vi así dije, yo esto no la voy a dejar a mi madre. Entonces con 14 años empecé a trapichear con chocolate. Empecé a cogerme una placa de esas de chocolate y empezar a venderlas por los rincones y al mundo de la delincuencia, del robo y bueno, y lo que empezó con el robo de coches, pues ya empezó con las tiendas, con los bares. También pues no quieras que no, dinero mal venido, dinero mal gastado. Nos lo gastábamos también pues en droga, pero yo mayormente siempre que adquiría dinero de la delincuencia yo siempre era para llevarlo a mi casa. Mi madre me mataba, me cogía con el cepillo y me pegaba unas palizas, mi madre terrible, pero era lo que nos tocaba vivir en ese mundo y bueno, yo no iba a dejar tampoco a mi casa, a mis hermanos que pasaran necesidad, no conocía de Dios. Entonces, bueno, pues ahí me cogió el enemigo fuerte y lo que empezó con una tontería, pues terminó con 14 años, yo ya estaba enganchado a cocaína. Ya me metía a gramos y gramos. O sea, juntábamos una pandilla ahí en mi barrio y ya lo que empezó con una noche de un juego, pues terminó con una adicción. Sí. Pastor, quiero que me cuentes, no de la parte donde Dios te ha transformado, todavía no vamos a tocar esa parte. Quiero que me cuentes
si había algún vacío que tú querías llenar Sí, con la droga, con las malas compañías, si existía algún vacío en tu corazón. claro, siempre te preguntas qué hacemos aquí en la tierra, por qué hemos venido. A mí personalmente lo que me daba mucho miedo era pensar en la muerte. Yo pensaba en la muerte y me entraba un miedo. Bueno, es que yo me liaba y lloraba y todo en mi casa, pues me muero y te meten en el nicho ese, ¿y dónde vas? Y claro que había pues vacíos, preguntas que surgían en mi corazón, pero no sabía dónde recurrir a preguntar. ¿Por qué? Porque nunca en mi familia ha ido a la iglesia, sino que es que yo en esa edad no me acuerdo ni si existía Dios. Para que tú me entiendas, yo era algo que nunca... Un muerto en vida. Claro, lo que sí sabía que había, pues es que cogía dinero y no llenaba mi vacío. Me iba a beber y no llenaba eso. Sino el otro día pues me levantaba siendo la misma persona o peor. Yo sí es verdad que siempre he sido como un niño muy introvertido, siempre me ha gustado ayudar a la gente, he tenido un carácter amable, lo que luego pues pasó unas circunstancias en mi casa que ahí fue cuando verdaderamente sí me cogió Satanás. Son cosas que quizás tú puedes estar viviendo y no tienes ni la mayor idea cómo Dios puede actuar en tu casa, pero todavía vamos a seguir de eso, del pasado del pastor, de su niñez. Ya nos contó de que él desde muy pequeño empezó con las cosas malas, desde muy joven, yo creo que 14 años es niño, no es mayor de edad. Y eso tuvo sus repercusiones negativas, ¿no? Sí, claro. Repercusiones negativas, consecuencias negativas, que hasta el punto que se drogaba a temprana edad. Ya a la mamá ya se le había escapado de sus manos porque ya hacías lo que te daba la gana. Sí, claro. Tu madre te empezaba a corregir, pastor, pero ya no podía porque ya te habías escapado. Cuéntanos, pastor, si en una de esas ocasiones viste el sufrimiento de tu madre por ti. Sí, claro, yo cuando te metes en el mundo de la delincuencia, de robar, ahora es muy distinto las cosas a antes. Antes, pues la cosa del robo era coger un coche, empotrarlo contra una tienda, todas esas cosas. Entonces, en ese tiempo, uno salía por la noche y pues yo solía llegar a la casa mejor las 6, las 7 de la mañana. Cuando llegaba a esa hora, lo que yo veía era a mi madre despierta. Yo a mi madre nunca la veía durmiendo. Siempre que yo salía, mi madre nunca la veía durmiendo. Siempre estaba despierta. Yo la preguntaba, ¿qué haces despierta? Porque no, que estoy fregando, no sé qué. No estaba fregando, lo que no tenía miedo a que yo no volviera o que algo me pasaba, porque como más o menos ella también sabía que estábamos todo el día para arriba, para abajo, pues una madre tiene ese miedo siempre de que pueda pasar algo. En otras palabras, la madre del pastor sufría en silencio. Total. No, sufría en silencio. Y a muchos jóvenes hoy en día, todos, bueno, no puedo decir todos, en su mayoría, hacemos sufrir a las madres por nuestro mal comportamiento. Amén. ¿Verdad? Ahora dice en el libro de Segunda de Timoteo 1:9, mira, qué grande es nuestro Dios. Tú fuiste creado desde el vientre de tu madre, ¿no? Amén. Dios, desde el vientre de nuestra madre, Dios te había hecho a imagen y semejanza. Lo grande de eso es que Dios, en ese libro, 2 de Timoteo 1:9, dice que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Amén. Vemos cómo, pastor, Dios permitió en su eterna misericordia, bueno, que le sirvieras a otro Dios que no era Él, a Satanás, y en su eterna misericordia como Dios dijo, esta es mi oportunidad. Ahora, el mundo de las drogas, ¿qué te ha dejado, pastor? Me ha marcado mucho, tanto como físicamente como mentalmente. Cuando uno se droga no raciona, no pierde totalmente el sentido, te vuelves agresivo, te vuelves... bueno, la calle te hace volverte malo,
Yo ahora cuando veo a los niños estos con los pelos rubios, con los pelos de pincho, en mi época, yo soy joven, yo tengo 37 años, pero hace 10 años atrás o 15 años atrás las cosas eran muy De calle, era más malo. era más malo. En la calle siempre, contra más malo seas, la gente siempre más te va a respetar. Yo siempre he sido una persona que, bueno, creo que vosotros en la iglesia me conocéis, yo soy una persona de palabra. Y yo si te doy una palabra, meto la cabeza donde la tenga que meter, como te diga una cosa, te la digo. Y la droga, pues aunque siempre he sido adicto a la droga, metiéndomela por la nariz, claro, yo nunca he hecho nada de esos raros, pero mi palabra jamás la he perdido. Jamás. Hay algo que siempre he podido mantener y es lo que he dicho, siempre le he llevado a cabo, pero las secuelas terribles, pesadillas, fatal, nervios, ansiedad, terrible. La cocaína es el mismo demonio, del mismo demonio. Es terrible como... Bueno, terrible porque estamos en la etapa del testimonio antes de que conociera a Dios, porque más adelante vamos a hablar lo poderoso que es nuestro Dios, Amén. que para Dios no hay nada imposible. Amén. Hay una droga en los Estados Unidos que es una droga, la peor droga. Ni quiero mencionar su nombre. Ha salido Esa como de los zombies, ¿no? Eso es la peor Terrible. droga. Pero de ahí Dios te puede sacar. Existe el crack, de ahí Dios te puede sacar la cocaína. De ahí, de cualquier droga Dios te puede sacar. Amén. Seguimos con ese contexto de droga, de perdición, de mundo. ¿Cómo puede el Satanás coger a las personas? Amén. ¿Cómo puede Satanás, no solo a ti te tenía cogido, porque tenía entrelazado a tu madre en el sufrimiento que tú le causabas? Claro. Qué importante saber que una persona que anda en las cosas de mundo hace sufrir, arrastra a toda la familia, la arrastra por completo, la entrelaza. Qué necesidad, como dijimos la vez pasada, qué necesidad de que un familiar llore por ti, por tu mal comportamiento. Creo que es algo muy penoso. Verdad. Ahora, pastor, en eso que robabas coches, cuéntanos un poquito cómo lo hacías, si había adrenalina, si había escape. Yo quiero saber un poquito de eso. A ver, hoy se les llama a esas personas alucineros. Alucineros. Sí, a los que hacen mutrones y todo eso. Pues nada, el tema de la delincuencia, pues bueno, a lo primero cuando éramos pequeños, pues empezábamos con un coche, con los cassettes, con los equipos, y luego, pues bueno, uno va viendo que ya que uno pringa, contra más dinero te lleves, pues mucho mejor. Pues ya íbamos a las tiendas, a los bares y bueno, pues emprotrábamos los coches contra las tiendas, nos metíamos, cogíamos las cosas, nos las llevábamos y salíamos con el coche. El corazón, pues a 300 por hora, ¿no? La policía, podíamos tener accidentes, nos hemos quedado tirados por ahí, nos han disparado. Entonces son muchas cosas que hemos vivido, que gracias a Dios estamos aquí. Para contar al mundo Le lo que... pedimos perdón a Dios, yo siempre le pido perdón a Dios por mi vida pasada y claro que no sabes lo que te... A ver, sales a robar, pero no sabes lo que te va a acontecer. Entonces era meterte en un coche y no saber. Muchos amigos míos, alguno que otro, pues han tenido accidentes con los coches, se han matado, o conocidos, que pues éramos a lo mejor un grupito de 3 o 4, y a lo mejor te enterabas, pues al fulanito iban y se han tenido un accidente, se han matado, claro, y ese miedo pues también llega a ti. Lo que bueno, nosotros decíamos, bueno, inconscientemente que sea lo que Dios quiera, y pues hemos vivido cosas que todavía las tenemos grabadas en el corazón, que no le aconsejo a nadie que me está viendo que tome ese rumbo, porque la paga del pecado es muerte, hermanos, y bueno, también puedes perder la vida. Es difícil, ¿no?
Y como dice en el libro de Proverbios, específicamente en los primeros capítulos donde habla de la sabiduría, que vemos que las cosas son malas, pero aún sabiéndolo, nos metemos. ¿Verdad? No tenemos ninguna clase de sabiduría de parte de Dios. Vemos las cosas malas, pero nos da igual. Y también se convierte en pecado deliberado, lo que hablábamos. ¿Qué es pecado deliberado? Pecar con conocimiento. Muy bien. Dios te lo cuenta. Si tú pecas con conocimiento, Dios te va a contar ese pecado. Pero nacemos con una naturaleza pecaminosa, ¿no? Nacemos del pecado. Pero un niño que se va al cielo recién nacido, él tiene la salvación automática por la gracia y la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque él no ha pecado con conocimiento. En ese momento, pastor, creo que te encontrabas en el pecado deliberado. No, porque él no conocía de Dios. ¿Sabías que era malo robar en ese momento? A ver, todos tenemos una conciencia que te dice lo que está bien y lo que está mal. Pero yo, cara a Dios, no. ¿Me entiendes? Yo no decía, yo estoy haciendo esto y estoy desagradando a Dios. ¿Me entendéis? Yo sabía que era una conciencia, en mi conciencia, estabas mal, que el Espíritu Santo nos dice, pero que yo, cara a Dios, no, yo que no pensaba en Dios, porque nunca había ido a nada. Eras ignorante en ese sentido. Claro. Ignorabas lo fuerte que se estaba haciendo. Ahora, ¿qué posición de tus amistades o puesto o algún rango tuviste durante andabas en el mundo? Nosotros, en verdad, éramos... El otro día ayer lo hablaba con un amigo mío que él todavía está ahí en el mundo, pero esperemos que Dios le rescate. Amén, amén. Y él me decía lo que ha cambiado las cosas, lo que ha cambiado el barrio, ya no está el barrio como antes. Digo, es que nosotros éramos muy diferentes. Nosotros éramos un grupito de 4 o 5, no éramos más, éramos 3, 4, 5. Y lo que nosotros éramos era como hermanos. Nadie era más que nadie, nadie mandaba más que nadie. Nosotros a lo mejor quedábamos y el dinero que teníamos todos lo poníamos encima de la mesa. A lo mejor hoy nos íbamos a la casa del Samuel a comer porque el Samuel no estaba nadie. Mañana quizás en mi casa nunca... no había nadie y nos veníamos a mi casa. Había mucha unidad en nosotros. Entonces siempre nos escuchábamos, siempre poníamos cada uno nuestro punto de vista. Luego es verdad que a lo mejor uno era más malo que otro, el otro tenía más maldad que el otro, pero entre nosotros siempre era como un núcleo, ¿sabes? Como hermandad. Sí, ahí está, esa unidad, siempre había, y ayer, el otro día había mi amigo, me dijo, ¿cuánto ha cambiado las cosas? Y digo, lo que necesitas ya es venir a Dios como vine yo. Amén. Mira, para hacer un hincapié, el pastor no está contando esto porque él se orgullece de su pasado. No, a ¿no? mí me ha costado mucho. Está contando esto para que tú veas. Más la iglesia, yo jamás he contado mi testimonio en la iglesia. Y cuando salgo por allá afuera, la gente me dice, cuenta tu testimonio. Y yo sé que Dios ha hecho grandes cosas conmigo, pero yo no me siento nunca orgulloso de lo que he hecho, porque sí he entendido que yo he hecho mucho daño. Yo esto que estamos contando era cuando Alex avanza un poco más. Yo he hecho mucho daño y yo le he pedido muchas veces perdón a Dios. Dios me tuvo que administrar un tiempo y decirme, Señor, no me pidas más perdón por esto porque yo ya te he perdonado. Jamás en la iglesia yo he contado mis testimonios, jamás. Porque yo no soy... Hay personas que, bueno, yo antes, yo jamás. A mí me da mucha... Ese puntito de orgullo, ¿no? De prepotencia, sí. De orgullo. Eso creo que no es de sentirse orgulloso, sino que sentirse como un gusano, como dice la palabra, como algo despreciable lo que uno hacía. Bueno, recapitulando. El pastor a su temprana edad, el diablo lo cogió, lo destrozó, lo despedazó, arrastró a su familia, a su madre, arrastró a mucha gente, a vecinos, etcétera, personas dueñas de comercios, dueñas de casas que quizás les quitaron su pertenencia. El mundo, no te estamos contando nada diferente, el mundo.
pero más adelante cuando vayamos avanzando, como bien dijo el pastor, vamos a contarte lo que Dios puede hacer en una vida. Amén. Ahora, pastor, ¿qué edad tenías cuando robabas? Ya coches y eso. Empecé con 14 años, luego ya de los 14 para arriba. Para arriba. Ahora, creo que yo lo veo así, ¿no? ¿De dónde es la pastora? De aquí. Sí, pero ¿de qué ciudad, pueblo, barrio? De ¿no? aquí, de De Madrid. de aquí, ¿no? De Madrid. ¿En qué barrio la conociste? Yo la conocí en Carabanchel. Tú vivías en Aluche, ¿no? Y ella vivía en Carabanchel. Pero la pastora, sus padres no son de aquí, ¿no? Bueno, son de... Viven como por Talavera y todo eso. Talavera. Mira cómo actúa Dios. Cómo Dios mueve las piezas, ¿no? Las piezas correctas en el tiempo correcto. La mujer correcta en el tiempo correcto. Yo no lo sé, es que yo no lo entiendo. Yo no entiendo a Dios. Hoy tuvimos un debate el pastor entre esto y que me exalté y le pedí perdón al pastor porque esto fue un debate bíblico. Pero como lo hablábamos, el que trata de entender lo maravilloso y el plan de Dios se vuelve ateo. Ya vuelves ateo. Porque a Dios no se le entiende, a Dios se le obedece. Por una que Con dura una humildad. hora. ¿Amén? A Dios se le obedece con humildad, a Dios se le obedece a ciegas. ¿Recuerdas a tu padre que te Pues está tan loro que que pisabas? ¿Recuerdas a tu padre que pisabas tú o te subías en los pies de él y él caminaba o te tapaba los ojos y caminaba y ibas confiado? Así es Dios, confiarle a ciegas. Ahora, pastor, cuéntanos ese plan maravilloso, porque yo lo veo así. Un plan maravilloso que Dios trazó en el plan maravilloso también que Dios había diseñado para ti, para que, o mejor dicho, cómo conociste a la ayuda idónea, el plan maravilloso que Dios había trazado de unir dos piezas claves. Yo antes de conocer a la pastora pasó una cosa muy fuerte en nuestra familia, que fue lo que verdaderamente a mí me terminó por matar. Me terminó por meterme totalmente y ser una persona que servía literalmente al diablo. En mi familia pasó unas circunstancias que se vio por todos los lados. Se metieron a robar en la casa de un familiar mío y le arrebataron la vida. A mi primo, a su mujer y a su niña muy pequeñita. Cuando pasó eso, yo estaba en este mundo que te estaba diciendo y yo no entendía muy bien cómo pudo pasar esas circunstancias. Entonces, dentro de mi corazón cogí odio, cogí resentimiento. Cuando la noche llegaba a mí, pues yo escuchaba voces, escuchaba como había algo que me decía que yo también tenía que empezar a hacer daño, que tenía que empezar a golpear. Entonces, como yo estaba en el mundo de la delincuencia, el diablo se apoderó de mí, de tan fuerte que nunca más he sido el niño que estábamos hablando. Eso fue un antes y un después en mi vida, donde cambió mi carácter, cambió mi manera de pensar, cambió mi manera de tratar a la gente. Cogí odio al mundo, en especial a los que no son gitanos. Los cogí un odio terrible porque fueron esa hernia que hizo eso a mi familia. Entonces, como estaban metido en el mundo de la delincuencia, pues me cogió el diablo tan fuerte que el diablo me decía que tenía que hacer ciertas cosas, que porque iba a estar llorando y no me vengaba, porque no golpeaba a la gente. Entonces, en ese mundo empecé a meterme más cocaína, a escuchar más la voz de Satanás. Ahí, cuando llegó ese momento, pues ya en el barrio ya no era el niño de 14 años y yo ya era pues una persona de 17, 18 años, 19 años, más grande. Ya extorsionábamos a la gente, mandábamos a la gente que la gente robara para nosotros y bueno, pues
Cuando yo solía tener un problema con alguien o veía que alguien se resistía a lo que nosotros queríamos implantar, nosotros cogíamos a esa persona, nos la llevamos a un trastero, la torturábamos, la golpeáramos. Yo he llegado a ver como la grasa de la gente se ha deshacido, estábamos ahí muy metidos. Y bueno, gracias a Dios el Señor puso a la pastora, que la conocí por mi primo, que su mujer es amiga de la pastora, y ahí ya empecemos a conocernos, y sin darnos cuenta, pues el Señor ahí... ¿Y conocía de Dios ella, pastor? ¿En qué año más o menos conocía de Dios? No, pero la pastora siempre... Era católica, romana, sí, era apostólica. católica, pero la pastora siempre es una mujer buena, ¿sabes? Nunca ha sido una persona del mundo, como dice el no, y de maldad, ¿sabes? Siempre ha sido una persona tranquila, y cuando Dios la puso en mi camino, pues bueno, lo típico, vámonos al cine, vámonos para aquí, vámonos para allí. ¿Cambiaste de conducta? No. ¿Peor o normal? No, cada día yo empeoraba. Yo cada día empeoraba. Lo que, claro, la pastora vio una fachada en mí, pues de un hombre tal, pero yo siempre seguía siendo el mismo. Y cuando ya conocí a la pastora y ya me casé con la pastora, fue cuando mi vida empezó a tomar el otro rumbo. Ahora, evidentemente, como bien dices, ¿qué tal era el hogar sin Cristo? ¿Seguiste con la mala vida? Cuéntanos un poquito cómo era ese hogar, porque quizás muchas personas nos están viendo que estén en ese tipo de situación de hogar, ¿eh? Yo ahí era un tormento, yo ahí no estaba casado, estaba solo, pero el diablo, cuando pasó esto de mi familia, ahí ya sí tomó una parte muy fuerte sobre mí. Sí, pero yo digo, ya cuando te casaste con la pastora y fueron a vivir en un hogar, horrible, ¿qué bonito era o qué feo era? No, a ver, era bonito y amargo a la vez, porque yo en mi corazón yo quería estar bien, pero no podía. ¿Por qué? Porque el odio, el resentimiento, arrastraba mi corazón a hacer las cosas malas que yo tenía que hacer. Entonces, ese odio también lo trasladé a mi casa. Yo nunca he sido de un hombre de pegar, yo siempre además lo digo siempre, que el hombre que pega a su mujer es porque en la calle no es hombre. Y yo nunca he sido de pegar a la pastora, ni mucho menos, pero mi comportamiento, mis actitudes dentro de mi casa, esa maldad de levantarme por la mañana, romper las figuritas. Yo en el barrio donde vivo en una plaza, siempre salía, siempre estaba jurando, siempre intentaba pegar a la gente. Mi casa era un caos, pero totalmente un caos. Un desierto espiritual, había muerte espiritual, como totalmente bien dice el pastor. Ahora sí vamos a pasar a la parte que nos interesa como cristianos, ¿no? Ya vimos en los diferentes contextos, etapas, ciclos, donde él trabajaba para el diablo, lo había cogido el diablo muy fuerte. Mira, el rencor hacia las demás personas, porque tenía una sed de venganza, pero el rencor para las demás personas hace muchísimo daño en las casas, muchísimo daño. El rencor, porque si yo le tengo rencor a una persona, en otras palabras, si yo tengo un enemigo, esa persona, toda mi familia, quizás pueda ver como un enemigo a las demás personas. ¿Qué significa eso? Que tu esposa o tu familia quizás veía en otras personas un enemigo que quizás no tienen que ver en el asunto. Mi familia sufrió, mira, Jonah es mi primo, y todos mis primos y toda mi familia sufrió mucho conmigo, porque yo estaba muy mal. Yo estaba todo el día llorando, lo pasaba muy mal. Mis primos detrás mía, mi primo Jonah es como si fuera mi hermano, yo me he criado con él. Y siempre hemos estado juntos, siempre. Y él siempre ha estado detrás mía. A lo mejor hacía algo y mi madre le llamaba, sube para aquí, que está tu primo pegándose con este, ¿no? Porque pues estaba tan metido ahí, y mi familia, toda mi familia, la ha pasado muy mal conmigo. Pero bueno, eso creo que ha quedado en el pasado.
Y el pasado Dios lo cicatriza y como dice su palabra que Dios perdona y Él olvida los pecados si uno se arrepiente de corazón. Ahora, pastor, ya te has casado con la pastora, ya nos has contado de la juventud tuya. Ahora cuéntanos qué hizo Dios, qué hizo el Señor para que tú por primera vez, escucha, por primera vez escuchabas que existía un Dios. Amén. Estaba un día en la casa y lo que has dicho tú de ese vacío, había algo dentro de mí que no se llenaba. Luego, en el barrio, pues cuando antes de yo casarme hacían campañas y yo sentía que yo tenía que ir como pedirle perdón a Dios. Estando en la casa, hablo con mi madre, con mi madre y con la pastora, estamos hablando y le digo, mira, me gustaría ir al culto para ir a pedirle perdón a Dios. Pero me da cosa, la gente me conoce en el barrio y de momento suena la puerta de la casa. Abro y era un amigo mío árabe y viene con un ordenador y me dice, déjame esto aquí que me voy. Y digo, ¿y dónde vas? Y me dice, me voy al culto. Y árabe. Claro, y árabe, digo, pero es que eso dije y todo, yo digo, pero ¿dónde vas tú al culto si tú no crees en lo mismo que creemos nosotros? Y digo, ¿pero de verdad vas al culto? Y dice que sí. Digo, pues espérame que me voy contigo. Me puse la zapatilla y ni siquiera creo que ni lo pensé, sino que me puse la zapatilla y como estábamos teniendo esa conversación, fue como la inercia. Cuando pasamos, yo me acuerdo como el primer día, pasamos al culto, la gente, claro, mirándonos, nos sentamos atrás y fue pasar el culto y no poder parar de llorar. Era un llorar que no podía parar de llorar. Yo creo que el Espíritu Santo me estaba liberando. Claro, era. Me apagan las luces, empiezan a cantar alabanzas. Cuando estamos orando, llorando, encarados, el pastor dice, si hay alguien que quiere aceptar a Dios, que se levante. Yo no ni lo dudé. Hice con un clavo. ¿Qué quieres, hijo? Digo, yo quiero pedirle perdón a Dios. Yo no le dije ni aceptarle, yo dije, yo quiero pedirle perdón a Dios. Y me dijo, repite conmigo. Me tomó la confesión y cuando yo repetí lo que él me dijo, yo literalmente sentí como un líquido caía sobre mí. Y sentí como algo entraba dentro de mi corazón. Empecé a llorar muy fuerte, terminó el culto, el árabe se liberó ahí, se quería suicidar y todo, se liberó. Y cuando terminó el culto, bueno, pues el pastor me dijo, toma una Biblia, bájate. Yo siempre soy una persona muy clara y muy sincera y bueno, pues yo estoy en este mundo, pues bueno, ahí ya tenía un nombre en el barrio, ya yo dejé de delinquir y ahí ya solo traficaba. Y venga, vale. Y estuve bajando una semana al culto, una semana a la iglesia, pero luego, pues el amor al dinero, no otra cosa, hermanos, el amor al dinero, porque yo lo que no quería es que mis hijas pasaran por lo que yo pasé. Entonces, dejar ese mundo de tráfico, de buenas comidas, de buenas ropas. Por eso yo dije algo el otro día. Dije que uno cuando viene a Dios tiene que tener en la mente que Dios necesita transformar nuestra vida actual. Yo sabía que si yo venía a Dios, mi vida, mi nivel de vida iba a cambiar. ¿Por qué? Porque la manera que yo me buscaba la vida no era honradamente. Y todos sabemos, hermanos, que cuando tú tienes un trabajo normal, no te da para ir en un yate. Que para ir en un yate, hermanos, o irme 6 veces de vacaciones, voy a tener que hacer algún chechulo. Entonces yo dije, como no voy a cambiar, yo no voy. Estuve bajando una semana al culto y me quité. Pero yo no podía parar de llorar en mi casa. Yo ya no fui el mismo desde ese día. Yo desde ese día quería hacer algo mal, quería mejor pegar a alguien y ya no podía.
ya había algo dentro de mí que me creaba una tristeza. ¿Fuiste liberado? Sí, yo me creaba una tristeza pero que muy fuerte. A tal punto que yo a las 7 de la tarde siempre me ponía a llorar. Y era porque no podía ir al culto. Y lo que hacía era coger mi coche e irme a la puerta del culto y me quedaba en mi coche montado. Y quería pasar pero no podía y por eso lloraba mucho. Hasta que nos fuimos del Señor. Ahora yo estuve bajando una semana. Nos fuimos de... Es mejor que pongan el... Es que entra un anuncio. Sí, lo he cambiado. Nos fuimos una semana, me quité de Señor y bueno, otra vez a nuestra vida, nuestro trapicheo, lo que ya no era tan mal. No podía, no es que no, es que había algo dentro de mí que ya no me dejaba. Luego pasó otra cosa en mi casa, que partió mi abuelo. Y ahí ya fue cuando yo me rebelé contra el Señor. Yo ya dije, yo ya no quería saber nada más de Dios. Te entró en ti Rebeldía. y queja ante Dios. Claro, yo me preguntaba que como un Dios tan amoroso podía llevarse a la gente que yo más amaba. Ahora, cuando tú te pusiste en contra de Dios, pastor, conocías de Dios, ya sabías, ¿no? Porque Dios Sí. te había liberado. Pero todavía seguías un pie en el mundo y un pie en la iglesia. No. ¿O habías dejado el tráfico y todo? Yo nunca he sido de un pie en la iglesia y un pie en el mundo, jamás. Hay que aclararlo. Como he dicho, yo siempre he sido una persona muy Tú a mí me ves venir. Tú a mí me ves venir. Yo lo que tú ves es lo que es malo de ser. Yo nunca te voy a aparentar algo que jamás he sido. Yo siempre le decía a Dios esto: yo no voy a jugar contigo. Yo el día que vaya a la iglesia, voy. Si no voy, no voy. Yo venía a los pastores a mi casa y yo les decía que no vinieran. Yo les decía, no vengas, hermano, porque yo no... No, vente poco. No, decía, no vengas porque yo no voy a cambiar. Y yo lo que no voy a hacer es ir a la iglesia sin querer ser transformado. Entonces, la época que yo bajé fue una semana y a la semana dejé de ir. Entonces nunca he estado con un pie fuera y con un pie dentro, jamás en el resto de la vida. Eso es importante aclararlo porque cualquiera puede decir, pero tenía doble vida, no. Por lo que acabas de decir, que te quejabas contra Dios. Pero bueno, esta es la siguiente pregunta. ¿Influyó algo la pastora para que tú conocieras de Dios? Sí, ¿O tú influiste en ella o al revés? Sí. ¿O juntos? Si no conozco a la pastora, yo no estoy aquí. Explícanos un poco. Yo afuera está muerto. Cuando yo tuve esa conversación, cuando fuimos esa semana al culto, yo andaba bien. Yo siempre soy una persona de dinero. Me ganaba la vida malamente, pues siempre he tenido, no he tenido millones, pero que nunca me ha faltado, que ya andaba, tenía mis coches, mis cosas. Y un día yo llego drogado a mi casa. Cuando llego un día drogado, yo siempre he sido una persona que siempre he andado con navajas. Me encantaba andar con cuchillos y, perdonadme, me encantaba pinchar a la gente. Yo era una persona que regañaba con alguien y enseguida me encantaba. Y un día llego a la casa drogado y me dice, y tenemos una conversación, y dice mi mujer, ¿por qué eres tan malo con la gente? Y digo a la pastora, te voy a decir la verdad, porque sus odio. Digo, si usted es un asco que no puedo veros. Digo, sí, os cogía, os mataba desde el primero al último. Pero no puedo veros. Pero, y ahí cogió Dios la boca a la pastora y me dijo, mira, lo que a ti te ha pasado es algo que le ha podido pasar a cualquiera. Y los que sus han hecho daños tendrán que pagarlo. Pero la gente no es mala por ser gitano, ser payo, ser chino, sino que son gente que lo han hecho y ya está. Pues desde ahí el Espíritu Santo era terrible. Ya sí que yo sentía como Dios me perseguía muy fuerte ya. Y fue esa noche. Esa noche fue cuando, y ya al otro día yo me levanté y ya dije, hay cosas en mí que ya tienen que cambiar.
yo no puedo pinchar a una persona. Yo no puedo coger a una persona y pegarla y golpearla. Y ya de ahí, no sé, ya te digo, iba a hacer algo y... Era el Espíritu Santo. Sí, ya era... que frenaba. Es que el Espíritu Santo cogió a la pastora. Entonces, yo todo lo que soy hoy día, soy gracias a Dios, pero también gracias a mi mujer. Porque todos conocéis a la pastora. La pastora es una mujer prudente, sabia, nunca la ves en un corro, nunca... Y ella siempre ha intentado enderezar nuestra casa. Ella nunca ha querido riqueza, nunca ha querido buenas cenas. Ella lo que siempre ha querido es crear un núcleo familiar donde estuviéramos bien, estuviéramos tranquilos. Yo tenía mi Trigana. Mi Trigana pues era pequeña, pero ya había las cosas. Y ella siempre ha luchado, siempre ha luchado por estar bien, siempre. Por las cosas rectas. Sí. Ahora cuéntanos, pastor, ¿tu primer día como cristiano o tu primer día en familia dentro de una iglesia? Eso fue precioso. Cuando yo pude pasar a la iglesia con mi familia fue precioso. Cuando verdaderamente experimenté la presencia de Dios, eso no me olvido. Yo estaba muy mal con la cocaína y me fui unos días donde mi suegra pesaba 50 kilos. Y cuando vine, yo llevaba 3 o 4 años enfadado con Dios por lo que os he dicho de mi abuelo. Estaba tan enfadado que venía la gente a predicar a la puerta de mi casa y yo salía con un palo y los echaba. Y ya habías conocido a Dios. Y claro, cuando fui esa semana al culto y cuando vine, me dice mi hermano, están haciendo un culto ahí. Vamos, hermano. Digo, venga, vamos. Cuando fuimos, nos sentemos, el pastor empezó a predicar. Cuando terminó la prédica, oró por mí y yo camino a mi casa. Cuando estuve en mi casa, yo escuché una voz. Una voz muy fuerte, pero a la misma vez muy amorosa. Pero a la misma vez muy amorosa y te metía mucho temor, como mucho respeto. Y yo escuché como Dios me dijo, Manuel. Yo dentro de mí, yo respondí. Y Dios me dijo, ¿ves a mi siervo? Le tienes que ayudar. ¿Que era quién? ¿Era quién te había dicho Dios que tenías que ayudarle? A mi padre, que ha sido mi pastor. Al pastor tuyo. Tienes que ayudarle a encontrar un local para que se haga mi iglesia en el barrio. Cuando me dijo esto, yo pensaba que era los efectos de mi cabeza, que estaba loco, como Dios iba a hablar conmigo, como Dios iba a tener una conversación conmigo. Pues al otro día yo quise probar lo que yo escuché y me fui a donde mi pastor. Que no ¿Accionaste en...? Claro, fui, estaban haciendo el culto y fui. Cuando terminó el culto, estuve hablando con él. Digo, ¿qué pasa? Hay muy poca gente aquí, ¿no? Y la iglesia del barrio no se ha dividido. Se ha dividido y nos hemos quedado aquí en la calle sin local. Hostias. Cuando escuché sin local, dije, hostia, Dios me ha hablado. Entonces yo dije, bueno, Señor, yo voy a obedecer lo que tú me has dicho. Yo voy a ayudarle a encontrar un local y me voy. Y ahí cuando iba al culto a la calle, yo iba con 1 gramo de cocaína. Yo iba con 1 gramo de cocaína al bolsillo del calcetín. Y cuando iba y escuchaba las alabanzas, la predicación no podía parar de llorar. Y bueno, ahí fue donde Dios empezó a tratar con nosotros. Mi convertimiento es muy peculiar porque yo no me convertí en una iglesia. Yo me convertí haciendo la obra de la iglesia. Amén. Cogimos un local, estaba derribado y yo empecé a trabajar en ese local. Yo iba todas las mañanas a las 8 de la mañana y salía a las 8 de la tarde. Y ahí me ponía a dar mechana, pero siempre tenía comunicación con Dios en mi casa. Y ahí el Espíritu Santo pues empezó a tratarme, me drogaba y cuando me metía una raya de cocaína se metía una alabanza a la cabeza y me se quitaba el efecto de la droga.
y cuando yo ya podía experimentar la presencia de Dios con mi familia, con mi mujer, cuando íbamos a una oración, cuando íbamos a una iglesia, cuando íbamos de visita, no hay palabras para poder expresar lo que puede sentir una casa, la presencia de Dios. Por eso yo siempre os intento transmitir lo importante que es tener la presencia de Dios. Amén. Estamos viendo los frutos de Dios en ese momento, cómo Dios sembró una semilla por medio de tu pastor, que lo bendecimos, pastor, y Dios ha movido todas las piezas a su tiempo. ¿Qué edad tenías cuando te uniste a la pastora? Yo era joven, era más joven la pastora, pero yo tendría unos... Es que ya sabéis que yo la memoria la tengo... Por ejemplo, unos 22 y ella 21. Sí, por ahí. Fue algo, bueno, yo lo veo así, que Dios no se equivoca. No. Dios no se equivoca, Dios espera los tiempos de Él. Como dice su palabra, 1 año puede ser 1000 y 1000 pueden ser 1 año. Yo creo la palabra del Señor. Amén. Y creo que Dios transforma hasta el más... Hay un corito que Dios dice que... El corito dice que Dios te sacó del anonimato y te ha dado corona. Qué bonito. Así ha hecho Dios. Dios ha sacado al pastor del anonimato y le ha dado unas vestiduras y una corona. ¿Cuál es la corona? La corona de la salvación, Amén. pastor. Ahora, cuéntanos de tu bautismo, pastor. Ay, qué bonito eso. Bueno, eso el pastor, estábamos hablando un día en la iglesia y me dice el pastor, vamos a hacer los bautismos, pero tenéis que quitarlos del tabaco, tal. Yo se lo dije al Señor que yo me quitaba y bueno, fue hacer una oración en casa, un ayuno, entregárselo a Dios y salir del cuarto y ya no volver a fumar. Y el día de mi bautismo, pues preciosos, nos fuimos al río, vino toda mi familia, todos mis primos, y bueno, ese día que cuando te pones tu camisa blanca, tu pantalón blanco, encima tuve el privilegio de poder bautizarme con la pastora, nos bauticemos los dos, y yo me acuerdo, a mí nunca me habían dicho que teníamos que decir algo en el bautismo. Cuando el pastor me hace así me dice, ¿por qué te bautizas, Manuel? Me quedé de hostia y todavía me acuerdo. Dije, para testificar al mundo que ya no vivo yo y que Cristo vive en mí. Amén, gloria a Dios. Y para que el Espíritu de Dios me llene. La pastora dijo, para que el Espíritu Santo me guíe todos los días de mi vida. Nos bautizó el pastor y cuando yo fui introducido en el agua, yo vi como un fuego sobre mí. Vino un fuego sobre mí, no sé... Poderoso, ¿no? Sí, ya de ahí, bueno, pues una maravilla. Los bautismos, de verdad que es precioso. La pena que la gente ahora da el pacto sin ser bautizados, hermanos. Y Jesús nos enseña que antes de tomar el pacto Él se bautizó. Es precioso que en tu corazón esté bautizarse, pero bautizarte bien, porque es un día que vas a recordar toda tu vida y hay que bautizarse. El bautismo no es nada menos que testificar que tú ya vives para Dios y es precioso. Amén. Otra cosa que me gustaría aclarar también, que no estamos criticando ni apuntando el dedo a nadie, con el dedo a nadie, pero hay muchas personas que se toman el pacto, bueno, ya se han bautizado y se toman el pacto con la adicción al cigarrillo. Eso es otra cosa, pero lo queremos aclarar, porque lo ha dicho el pastor. Él dejó todo por amor a Jesucristo. Amén. Él dejó todo por amor a Dios. Ahora, aquí tenemos a mi hermano Rafa. Aquí tenemos a mi hermano Rafa. Tienes que asumir el reto para que seas pasado por las aguas. O ya eres pasado por las aguas. Ahora hay que tener que asumir el reto para que ser pasado por las aguas, que es un privilegio. Es lo mejor. Ahora, pastor, cuéntanos un poco cuando la primera vez que te pusieron a predicar y así. Yo me acuerdo, una vez me dijo mi pastor, ¿tú qué es lo que quieres? Digo, a mí me gustaría las cárceles, me gustaría predicar a los perdidos, porque como yo he sido un perdido, y bueno, desde el primer
minuto que yo le di mi corazón al Espíritu Santo, el Espíritu Santo tenía un llamado conmigo. El primer llamado que Dios apaga, eso somos lo de atrás. El primer llamado que Dios manifestó en mí fue el llamado de evangelista. Yo soy un evangelista, a mí me encanta la calle. Yo me sacas a la calle y me encanta. Una cosa, pastor, ¿cómo Dios te mostró ese don o ese talento? Claro, a ver, yo lo primero que se manifiesta, es decir, cuando tú vienes al Señor, Dios te da dones. Y tú tienes que saber qué don es el que Dios te ha dado. No el que tú quieres, sino el que Dios te ha dado. Sí. Yo supe el don que tenía, Dios me dio el don de la profecía. Yo el primero que profeticé fue a mi pastor. Le profeticé a mi pastor y mi pastor ¡pum!, se cayó al suelo. Y dije yo, ¿qué es esto? ¿Qué ha pasado? Claro, y mi pastor me dijo, tienes el don de la profecía. Dios te mostrará y Dios te enseñará los corazones de la gente para que tú les hables de parte de Dios. Tienes que orar mucho. Claro, entonces yo estaba en mi casa, estaba orando y Dios me decía, a este le pasa esto y esto. A este le pasa esto y esto. Entonces cuando yo iba a la iglesia, por eso yo siempre os enseño el orden de Dios. Hoy la gente da profecías cuando se abraza, te dice el Señor, y se abraza en el culto y se ora y se da profecías. Yo no hacía eso. Yo iba donde mi pastor y le hacía, pastor, he sentido de parte de Dios esto. Ahora mi pastor, cuando lo veía de Dios, me decía, vete y díselo. Que iba yo a donde esa persona, yo no creemos que uno tiene que poner las manos en la imposición de manos. En la exposición de manos con ligereza. Yo, para que mi pastor no tenía ningún tipo de problema, yo me ponía las manos para atrás y la hacía, me ha dicho el Señor que te diga esto y esto. Y la gente se caía al suelo. Entonces yo supe el don que tuve de la profecía, pero el llamado es diferente. El que Dios te llama al ministerio es diferente, hermanos. Hay personas que tienen pasión por predicar en la calle, pero ese es el llamado dentro de la iglesia. Ir y predicar el evangelio, ese llamado lo tiene todo el mundo, pero luego, hermano, ser llamado evangelista, te tienes que seguir las manifestaciones del Espíritu Santo. Amén. Te tienes que seguir lo que el Espíritu de Dios tiene que poner en el evangelio, tiene que mostrar el poder de Dios. Entonces, lo que había dentro de mí es que yo tenía carga por la gente que no conocía a Dios, por los traficantes, entonces yo tenía ese anhelo dentro de mi corazón. Luego, pues bueno, vino gente, oraba por mí y Dios te llama con este llamado específico, te llama ser un evangelista del Señor. Eres un evangelista. Esa explosión, ese fuego, porque hermanos, la unción de Dios no es chillar. Hay gente que coge un micro, Cristo está aquí, pero no desprende esa unción. Entonces el Señor, pues bueno, puso ese llamado dentro de mi corazón y siempre he estado, hoy día sigo cumpliendo el llamado del evangelista. Amén, amén, pastor. ¿Y recuerdas esa prédica? ¿De qué predicaste? La primera vez, sí, claro, el pastor... Contéstame esa pregunta, la primera vez que te subiste al... Sí, el pastor me dijo, los miércoles o los viernes vamos a hacer cultos de evangelismo. Sí. Lo que vas a hacer es que los vas a llevar tú. Digo, ¿cómo? ¿Qué dices, pastor? Digo, yo no los puedo llevar. Sí, los vas a llevar. La iglesia era como la nuestra ahora, un montón de gente. Tú imagínate yo que no sabía ni leer ni apenas, ni pronunciar. Pues bueno, siempre todos sabéis que mis mensajes son cristocéntricos. Siempre empiezo con Cristo y termino con Cristo. Y prediqué de Jesús, de que Jesús trae salvación, que Jesús, pero muy nervioso. ¿Cuánto te duró esa prédica? Yo que sé, unos 15 o 20 minutos me daba el pastor y luego el pastor hacía un llamado y oraba, pero lo pasaba. Claro, porque la gente del barrio cuando venía y me veía a mí en el púlpito, la gente flipaba. Porque decía... Lo que Dios ha hecho. Lo que Dios ha hecho con él. Entonces a veces le abre más el testimonio que nuestras palabras. Amén, pastor. ¿Y tu entorno, tu madre, tus hermanos, cómo recibieron ese milagro de parte del Señor? Terrible. Mi madre y mis hermanos empezaron a bajar conmigo a la iglesia, mis primos, mi casa muy contenta. Mi casa
mi madre le cambió los ojos, ¿sabes? O Qué bien. de verme drogándome a verme con una Biblia, de verme perdido a verme orando en mi casa. Hoy me dice mi madre que estoy loco. Mi madre me dice, es que estás loco, hijo, tú te has quedado como mal de la cabeza. Y yo, pero mamá, si es que Dios, yo vivo para Dios, ya, hijo, pero es que dejas todo por Dios. Bendita locura. Sí, no, sabéis que yo soy una persona entregada a Dios, 100%. Yo soy pastor, por la gracia de Dios, pero yo soy pastor 24 horas, los 7 días de la semana. Sabéis que yo sí tengo que dejar lo que tengo que dejar el trabajo otra vez para poder servir a Dios como tengo que servirlo. Y yo vivo y respiro para Dios, y bueno, mi familia lo saben, mi madre pues, y mis hermanos pues gozando, mis hermanas, mis primos, una alegría para la casa. Ayer decía Jonah que unos primos míos lo hablaban, decían lo que ha hecho Dios con este niño. Perdido estaba, muerto estaba, pero Dios me ha dado vida y bueno, el Señor está trabajando conmigo todavía. Amén, pastor. Yo creo que Dios de la ruina hace maravillas, hace Amén. castigos, como dicen. Ahora, dice en Romanos 11:29, que todo esto lo vamos a respaldar con la Biblia, esta pequeña Biblia que es de mi hermano Samuel. Pequeña Biblia. Dice en Romanos 11:29, dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Repito, Romanos 11:29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Qué bonito es. Antes de la fundación del mundo, pastor, antes de la fundación del mundo, Dios ya te había dado un don y un llamamiento. O sea, yo lo creo, no sé si tú crees. Sí, dice la Biblia. Yo creo que Dios a cada uno de nosotros nos ha dado un don y un llamamiento santo de parte del Señor. Ahora, pastor, creo que yo me quedo maravillado de lo que Dios hace, de una persona que traficaba, de una persona que se drogaba, de una persona que se veía involucrados a todo tipo de problemas, que torturaba. Pero ¿cómo te puedes meter en la mente cómo Dios puede utilizar a una persona así? ¿Te preguntas tú eso? ¿O te puedes preguntar yo aquí? ¿Aquí te has preguntado eso, pastor? No. Que cómo tú, yo creo que tú no merecías Nada. bueno, ¿dónde estás? Si hay alguien que no se merecía nada de Dios, ese era yo. Yo no me merezco. Siempre lo digo, no nos merecemos nada de Dios. ¿Verdad? Nada. Porque era inimaginable que yo hoy estuviera aquí. Dame una botella de Es el día de hoy, ¿no? Ahora, pastor, como ha tenido un pasado el pastor y ha hecho mucho daño, hizo en el pasado. Pásame, muchísimas gracias. Ahora, pongámonos el contexto de esas personas que hicieron daño con esas 3 pérdidas. Al igual tú hiciste mucho daño. Una vez que Dios entró en tu corazón, ¿cómo gestionaste? ¿Cómo trataste ese ¿perdonaste? Sí, claro, perdoné a todo el mundo. Y yo también pedí perdón. Yo la manera que empecé de evangelizar era pedir perdón a la gente que yo le hacía mal. Le hiciste daño, ¿no? Iba por la calle y le decía, perdóname. Y claro que he perdonado también a los que me hicieron daño. La Biblia dice que si nosotros no perdonamos, nuestro Padre que está en los cielos tampoco nos puede perdonar. Entonces dentro de mi corazón ya no guarda rencor a nadie. Si lo cogiera en mi vida de antaño, pues sí, les hacía mucho daño. Pero Dios nos aprende también que nosotros no somos merecedores de su gracia, que Él nos la regala. Entonces yo también tuve que aprender a perdonar y también a pedir perdón. Ahora, ¿antes tú eras? ¿En el viejo mundo o en el bajo mundo? ¿Antes tú eras? Me llamaban Pirolo, Lolo y eso. Era el pirolo Lolo. Me decían así Lolo, Pirolo, ¿sabes? Eso quedó en el pasado, hermano. Porque Dios, en su eterna misericordia, te ha dado una nueva identidad. Sí. Eso es lo grandioso de Dios. Te ha dado una nueva identidad.
y fuiste comprado con la sangre de Cristo. Amén. Pero yo no me salgo de ese punto, pastor. Como Dios, como una pieza o una tabla de ajedrez, movió las piezas claves y te ha dado una nueva vida. Si Dios lo ha hecho contigo, lo puede hacer conmigo. Si Dios lo ha hecho con mi pastor, lo puede hacer contigo. De eso no me cabe ni la menor duda. Ahora, pastor, al momento de encontrarte, imagínate, ponte en situación que una persona que tú le hiciste daño y te lo encontrabas por la misma acera. Le iba a pedir perdón. ¿Qué reacción Yo a tenías? la gente que he torturado me los he traído a la iglesia. ¿Los has traído? Sí, yo he ido y los he traído a la iglesia y les he pedido perdón. Perdonadme, porque el que hacía eso no era yo. Os pido perdón. Era el pirolo. Eran los 20 demonios que había dentro de mí. Le hacía perdonarme porque yo, perdonarme. Claro, la gente se impactaba. ¿Y qué te ha pasado? La gente dejó de llamarme por mi apodo y muy poca gente se sabía mi nombre, porque los que vivimos, los que hacíamos esas cosas en el mundo, siempre guardamos nuestros nombres. Y la gente no se sabía, la mayoría no se sabía mi nombre, pero la gente empezaba ya a llamarme Manuel. Ya no me llamaba por mi nombre. Dios me cambió hasta el nombre. Y los traía a la iglesia y era terrible. ¿Dios te ha dado un nuevo DNI, pastor? Sí, claro. Dios ha cambiado mi vida por completo. Dios cambió mi vida. Dios, yo no soy el que era. Lo que viví en el pasado me ha hecho tener la personalidad y el carácter que tengo ahora. Pero yo soy una nueva persona. Una nueva criatura, como dice la palabra del Señor. Dios no ha cambiado su nombre. Ya no es Pirolo, ahora es pastor. Creo que te reconocen como pastor en todos los sitios que vas, ¿no? Sí. En todos los lados. Le ha dado una nueva identidad y le ha dado un DNI del cielo. Amén. Porque toda persona que acepta a Jesucristo en su corazón tiene un DNI, un identificativo que es ser hijo primeramente y es ciudadano del reino. Qué lindo es, ¿no? Que tu casa y mi casa, yo y tú somos ciudadanos del reino. Amén. Ahora, pastor, cuéntanos cómo fue la aceptación de las personas cuando tú ya eras cristiano. Muy bien. Te aceptaban, te Sí, criticaban, no, te echaban tierra, con los que he tenido problemas no ha sido con los del mundo. Ha sido con los supuestamente hermanos. ¿Vos? Cuando yo... ¿Hermanos en Cristo o hermanos de No, sangre? hermanos en Cristo. Hermano, hay que aclarar eso, Es ¿no? hermanos en... Cuando Dios me llamó, el Señor tiene algo especial conmigo. Y bueno, pues ver cómo Dios trae a un drogadicto y de momento Lo lanza. lo lanza así. Hay gente que no lo aceptaba, o gente que se piensa que le vas a robar el cargo, y lo que siempre se ha creado en ese entorno es envidia, recelos. Eso Discordia. Sí, eso siempre le... ¿Cómo recibías eso tú, pastor? Yo orando a Dios, orando mucho, siempre me metía al cuarto a orar. Me dañaba porque no entendía cómo podía haber tanta maldad dentro de la iglesia. Eso sí rompía, porque yo he sido malo en el mundo, pero en Dios no. Entonces decía, bueno, te salvas porque me pillas aquí, si me pillas hace un par de años, te subo al trastero. pero sí, he pasado mucho tiempo dañado, por eso. Lo único que mi refugio era orar y pedirle al Espíritu Santo que me diera poder tener la capacidad de poder resistir eso, porque eso te tira al mundo, hermano. Ataques demoníacos. Sí. Mira, qué penoso es, ¿no? Yo siempre les he dicho a los jóvenes el primer día de clase que de allí, de ese lugar, de las clases de los jóvenes, que es un discipulado, van a salir predicadores, van a salir evangelistas, gente que conozca, porque dice su palabra que por falta de conocimiento el pueblo perece. Pero más que todo es para que los jóvenes puedan saber más de la Biblia. Y yo les he dicho, les hablé en ciertas ocasiones que Dios nos da un talento y un llamamiento, un don a cada persona, pero para que no la utilicemos como
un sentido de orgullo y de prepotencia. En este caso, lo que está predicando el pastor, lo que yo entiendo es que sus hermanos en Cristo, penoso, al ver el crecimiento, venían con la zancadilla, ¿no? Venían con la zancadilla porque, mira, hermano, no solo en las iglesias de aquí, yo hablo, siempre voy a decir esto, yo hablo de una iglesia porque la mayoría somos gitanos, pero en Latinoamérica se vive exactamente lo mismo, que uno quiere sobresalir por encima del otro, a costa de todo. Pero creo que en las iglesias no debe de haber eso. No debe de haber envidia, no debe de haber discordia, no debe de haber que una persona quiera obtener el cartel del otro o el puesto del otro. ¿Sabes por qué? Porque eso lo quiso hacer Satanás. Entonces tú estás representando o estás cogido por Satanás al querer quitarle un puesto a una persona o querer ser como esa persona. Que Dios me libre aquí te lo digo, que Dios me libre, y le pido al Señor que jamás el diablo vaya a coger terreno en mi corazón de querer ponerle la zancadilla a alguien. Yo anhelo que Samuel crezca, yo anhelo que todo el mundo crezca en la casa del Señor, siempre y cuando sometido a las autoridades y con la misma visión del reino. Nadie por libre, ni todos en la cama y todos en el suelo. Uno come bocadillos y otro come bocadillos. Uno toma una Coca-Cola y el mismo toma una Coca-Cola, como la iglesia primitiva. Pero nadie, gracias al Señor, hasta el día de hoy, yo no he visto al día de hoy en el equipo de la radio que una persona quiera ocupar el puesto que no le corresponde. Ni yo quiero ocupar el puesto del pastor, ni el pastor quiere ocupar el puesto mío, ni Samuel quiere ocupar el puesto mío, ni yo el de él. Él es diácono y yo no lo quiero tirar. Yo incluso le digo al Samuel, te ayudo, o la vez pasada iba a apagar yo la luz. No, le digo, a mí eso no me corresponde. ¿Te acuerdas en la otra iglesia? Apágalas tu hermano, porque a mí no me corresponde. Como que estoy siendo abusivo al trabajo de él en el reino. Creo que eso sí es importante aclararlo, que a Dios no le agrada eso. Porque Dios va a venir por una iglesia limpia y sin mancha. Y yo me quiero ir con él, ¿no? Amén. Yo me quiero ir a la primera con el Señor. Amén. Sí, no, vamos a Yo no me quiero ir. Si no, no hay segunda. No hay segunda. Ahora, pasamos de ese contexto satánico a un contexto espiritual. No hay un contexto sobrenatural, porque Dios no creo es espiritual, porque Dios es espíritu. Ahora, pasamos de un contexto satánico, que era todo lo que acaba de contar el pastor, a un contexto espiritual, en un abrir y cerrar de ojos, porque yo veo que ese testimonio fue de la noche a la mañana, con procesos, claro que sí. Procesos, claro que sí. Ahora, cuéntanos de tu hijo, o tu hija, pastor. ¿Ya había nacido cuando conociste de Jesucristo? La Triana se ha criado cuando yo no tenía al Señor. La Valentina, cuando yo pasé al Señor, era ella muy pequeña. Pastor, pero cuéntanos un poquito más allá. ¿Algún día tu Triana empezó a levantar las manos, cantaba, qué sentía en tu corazón? Cuéntanos eso tan maravilloso, ella, para que las familias, pastor, para que las familias sepan qué maravilloso es tener un ambiente cristiano. Claro, nosotros cuando pasábamos al Señor, pues yo siempre lo he dicho que yo cuando terminaba el culto yo me llevaba a media iglesia a mi casa, siempre vamos a mi casa a cenar, y ponía lo que teníamos y cenábamos ahí, y bueno, pues mi niña, sin darnos cuenta, pues se irá viendo. Luego pues mi Triana le gustaba siempre cantar, tocar la guitarra, íbamos en el autobús y se ponía ella a predicar, siempre en el Señor, y claro, vía orando en casa, buscando a Dios. Entonces ella absorbió. Claro, entonces yo pues muy gozoso de ver a mi hija que ama a Dios por encima de todo. Gracias al Señor, esas enseñanzas están en mi casa, no ahora cuando he sido pastor, sino cuando somos hijos, porque creo que el mayor título es ser hijo de Dios. Y desde que yo supe la importancia de lo que es tener un núcleo cristiano dentro de mi casa, yo todos los lunes que no teníamos culto cogíamos la Biblia, nos poníamos sentados en mi casa, nos poníamos a orar, nos poníamos a leer, compartíamos cada uno un versículo a ver lo que nos parecía.
y ver a mi hija cómo quería ir a la iglesia, ver a mi hija cómo levantaba las manos en la iglesia, eso para mí era... No se puede, no tiene precio. No hay dinero, no hay dinero como poder pagarlo. Por eso es la importancia. Por eso yo siempre digo a la gente que nos pueden estar viendo y siempre piden oración, ora por mí, dame una palabra. Hermanos, lo importante es tener a Cristo Jesús dentro de nuestra casa. Es cuando verdaderamente nuestras casas cambian, nuestros hogares, nuestros matrimonios, nuestros hijos cambian. Somos la puerta para que nuestros hijos y nuestra familia puedan entrar al Evangelio. Al reino de los cielos. Ahora una pregunta obvia, evidente, lógica. ¿Cambiarías lo que tienes tú por la vida de dinero, coches, vanidades? Hoy le he dicho, sabéis que a mí las cosas materiales han pasado a un segundo lugar, literalmente. Yo, tengo una casa, tengo mis hijas, tengo mi mujer, tenemos que comer, hermanos, si no, no comemos. Pero mi preocupación no son los bienes. Mi preocupación no es eso. Mi preocupación es lo espiritual. Amén. Eso es lo que a mí verdaderamente me preocupa. Que mis hijas no estén llenas de Dios. Que mi mujer no esté llena de Dios. Que en mi casa no se ame a Dios. Que en mi casa no haya una Biblia. Que en mi casa no haya un cuaderno. Que en mi casa no haya un boli. Que yo pase por la mesa y no vea unos apuntes de Dios. Eso es lo que yo lucho por mi casa. Yo los bienes materiales, hermanos, no me importan. Que tengo una buena tele, bueno, que tengo un buen sillón, gracias a Dios. Pero que yo he aprendido a conformarme con poco porque he vivido también en lo poco, he vivido en lo mucho, pero en lo poco, en lo mucho no tenía a Dios, pero ahora tengo a Cristo. Y hermanos, pues hay a veces que las castañuelas pues suenan y no, las cosas no están muy bien económicamente en la casa. Yo esto lo digo aquí abiertamente, yo llevo 4 años aquí pastoreando en la iglesia, hermanos, y yo no cobro por predicar, yo no tengo una paga, yo no tengo un sueldo aquí, yo todo lo que hago aquí lo hago por amor al Señor. Samuel, que ayer estábamos hablando, y lamentablemente es así, hermanos, hay a veces que la iglesia puede ver que el pastor tiene necesidad y la iglesia hay a veces que no atiende la necesidad del pastor, y yo esto lo puedo decir bien claro, hay a veces que se preocupan, pero hay otras veces que no. Yo salgo a predicar por toda España, he estado predicando en Estados Unidos, he estado predicando en Francia, hemos estado también administrando en Portugal, hace ayer me llamó un pastor para ir a Alicante. Hermanos, yo no tengo tarifa, yo no digo a mí, págame para ir ante ti. Yo eso jamás, yo he cogido un autocar y me he ido a 600 kilómetros. Amén. Y yo jamás he pedido dinero por predicar. Que luego quizás te dan una ofrenda o te bendicen, gloria a Dios, pero que yo todo lo que lo hago por amor al Señor. Amén. Y por amor al Espíritu Santo. En estos días he tenido que dejar mi trabajo, hermanos, y yo no cobro nada en mi casa. Yo ahora mismo no sé para el otro mes lo que va a pasar. Si sé que estas 2 semanas el Espíritu Santo me está bendiciendo. Viene gente y me siembra, viene gente y me dice, tranquilo, pastor, estamos aquí contigo, tranquilo. Y bueno, el Señor es bueno, pero yo he aprendido a que mi vida no es lo material, mi vida es lo espiritual, mi vida es su presencia, mi vida es ayudar a la gente, mi vida es el drogadicto, el que no tiene a nadie. Eso es lo que yo trato y esa es mi preocupación, y eso es lo que yo traslado a mi casa. Por eso mi mujer y mis hijas, ellas entienden que si hay un tiempo que hay que dejar el trabajo por estar más cerca de Dios, si yo con unas manos, ellas con 2. Miedos surgen en nuestro corazón. ¿Cómo no va a surgir miedos? Evidentemente. Hermanos, pero bueno, la Biblia dice que Jehová Jireh proveerá de todo lo que nos haga falta. Amén. Bueno, sin más, hermanos, el tiempo ya está casi terminado, pero vamos a tener la segunda parte, ¿no? Y vamos a tener la segunda parte el siguiente sábado, donde esta entrevista va a seguir, porque nos hemos contado la parte cuando Dios regala la iglesia al pastor. Amén. Vamos a hacer cómo empieza la iglesia, bueno, ya lo ha contado el pastor, pero lo va a contar más a detalle, si tuvo sus luchas, bueno, etcétera.
Sin más, hermano, yo creo que ha sido un programa muy maravilloso. La dirección de la iglesia. Sí, ya lo vamos a... ha sido un programa muy maravilloso, donde vemos que Dios no olvida a sus hijos. No Amén. olvida a sus hijos. Mira, yo no gano mucho, no estoy ganando mucho en este trabajo, pero hoy el Señor me ministraba cómo es posible que gente con 3.000, 4.000 euros no llegan a fin de mes. Es terrible. Y yo con 1.000 euros pago hipoteca, me doy mi lujo, mi cosa, lo que sea. ¿Cómo es posible que una persona que solo gane 1.000 viva como que ganara 4.000 y una persona que gane 4.000 viva como que ganara 1.000 o menos? Vive como mendigo. ¿Por qué? Porque no tiene en primer lugar a Dios y sobre todo no honra a Dios en lo que tiene que honrarle, en la parte económica. Amén. Y yo no lo entiendo. Claro que sí lo entiendo, que toda aquella persona que aprende a depender de la mano del Señor, Dios le multiplica aún 100 euros. Una persona que vive con 4.000 euros vive mendigo. Repito, y una persona que honra a Dios en sus diezmos y ofrenda y en todo, de corazón, en su tiempo, de todo, vive con 1.000 euros. No lo entiendo. O con menos, pastor, con 600, 500. Con 750 llega a fin de mes. ofreciendo yo. Pregúntate, ¿por qué llegan a fin de mes esas personas? El Señor es bueno. Y tú quizás tengas 4.000 euros en la mesa o en tu bolsillo y vives como el peor mendigo. Incluso pides prestado a tu familia, déjame 50, déjame 30, déjame 40, no llego a fin de mes, eso no le agrada al Señor. Amén. Así que ha sido un programa muy poderoso. Despídete, pastor. Nada, que Dios os bendiga mucho, que bueno, esperamos haceros bien y haberos bendecido. Y nada, que estáis invitados aquí a la, dijo la dirección, Sí. estáis invitados aquí a la iglesia Jesús sigue restaurando, por eso se llama así, porque Dios nos restauró y creemos que Dios también sigue restaurando. Estamos en el barrio de Vallecas, barrio de Palomeras, los días de culto, martes, viernes, sábado y domingo a las 8 de la tarde. La calle se llama direcciones calle Rafael San Narciso, número 17. Vente y recibe aquello que estás esperando, simplemente que es la vida de Cristo Jesús dentro de tu corazón. Que Dios os bendiga. Amén. Y otra cosa muy importante para los latinos, que quizás hay algún latino que vive aquí en Madrid, la venida aquí a la iglesia es muy fácil. Te bajas en el metro Línea 1 Buenos Aires, aquí está, y a 10 minutitos. Y en la misma carretera o en la misma calle hay un chino, te compra una Coca-Colita, te bebes y no llegas ni cansado. No hay excusa para no venir a la casa del Señor. Así que Vallecas enteras está invitada a la iglesia. Madrid entero está invitado a la iglesia. ¿Por qué no España? Si aquí ha venido gente de muy lejos, ¿no? Aquí ha venido gente de muy lejos a la iglesia. Pero sin más, hermano, deseamos de todo corazón de Jesús Radio, porque esta se llama Jesús Radio y la iglesia se llama Jesús Sigue Restaurando. Jesús Radio, que le hemos puesto para la honra y la gloria de Dios, y la iglesia se llama Jesús Sigue Restaurando. Desde aquí, de todo corazón te deseamos lo mejor de parte del Señor. Amén. Que sea tu casa bendecida, que sea restaurada y que nunca falte el aceite, ni la leche, ni la miel en tu casa. Que eso representa el Espíritu Santo. Amén. El aceite representa el Espíritu Santo. Que nunca falte el Espíritu Santo en tu casa. Amén. Gracias, Señor. Te damos la honra y la gloria a ti, Padre, por esta entrevista, por este programa tan maravilloso. Vemos, Señor, cómo de lo menospreciado, del anonimato, Señor, sacas a personas para que prediquen el Evangelio en el nombre de Jesús, Señor. Todo esto lo hemos hecho para la honra y la gloria tuya, Señor. No queremos nada, no nos llevamos la gloria, Señor. En lo único que nos llevamos, Señor, de ti, Señor, es lo maravilloso que tú has sido, Padre, y los milagros que tú haces en nuestras casas, Señor. Te damos la honra y la gloria a ti, Señor, y te damos gracias, Padre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Sin más, calle Rafael San Narciso, Palomera, Vallecas. ¿Quién puede venir aquí a la iglesia? Yo, que soy latino, mi hermano que es portugués y los hermanos que son españoles. Aquí no hay racismo. Amén. Aquí no hay acepción de personas. Aquí eres bien recibido, siempre y cuando quieras venir a cambiar por amor a Jesucristo. Amén. Dios te bendiga.